La llamada telefónica se registró a las 11:47 p.m. y lo que dijo Jennifer Gledhill a continuación sellaría su destino para siempre. El 28 de septiembre, Jennifer Gledhill llamó a la policía para denunciar a su marido, Matthew Johnson, desaparecido. La desaparición de Matthew Johnson, un padre y esposo de Utah, y el arresto de su rica esposa, Jennifer Gledhill, para primer grado, asesinato, y en nuestra casa antes y ya sabes, partiendo el pan con ellos y entonces resultó que ella es responsable de su muerte. Fue francamente impactante. Hola a todos, mi nombre es Sofía y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible contigo. Jennifer Gledhill y Matthew Johnson parecen tenerlo todo. Vivir en su casa de $1 millón en Cottonwood Heights, Utah, parecían serlos. Familia perfecta, un militar devoto, esposo y madre cariñosa, criando sus 3 hijos, de 11, 7 y 5. Matthew, de 51 años, era un miembro respetado de la 19ª División Especial de la Guardia Nacional de Utah, grupo de fuerzas, un boina verde que sirvió a su país con honor durante más de una década. Sus compañeros soldados lo consideraba brillante, confiable y alguien siempre puedes contar con él para obtener respuestas. Jennifer, de 42 años, era vista como una devota madre y esposa militar comprensiva que muchos de los amigos de Matthew lo describieron como agradable, algo hogareño. La familia vivía tranquilamente en su barrio de lujo, y al exterior mundo, todo parecía normal. Pero, debajo de la superficie de esto aparentemente matrimonio perfecto, las grietas habían comenzado. Meses antes, la pareja había estado considerando el divorcio desde julio de 2024, y los documentos judiciales revelaron una alta relación disfuncional que había sido deteriorándose durante algún tiempo. En agosto de 2024, Jennifer presentó una solicitud de orden de protección temporal contra Matthew, alegando que necesitaba protección de su marido. Sin embargo, cuando el caso fue ante el tribunal y el juez hizo una decisión que resultaría fatal, significativo, el comisionado del tercer distrito Russell Minus examinó la evidencia. Jennifer presentó y encontró que los vídeos que ella presentado en realidad la mostró como sin miedo y con igual confrontación hacia él. El comisionado señaló que mensajes de texto de Jennifer a Matthew estaban reprendiendo y menospreciando repetidamente y degradante, si no es que directamente intentas ir hacia él, en una respuesta violenta. El 16 de septiembre de 2024, apenas unos días antes de la tragedia que ocurriría destrozar su familia para siempre, el comisionado Minus desestimó el orden de protección, dictaminando que no hubo abuso. Había ocurrido. Escribió algo que ahora parece inquietantemente profético. La conducta de las partes durante el pasado varios meses es representativo de un matrimonio altamente disfuncional que trae lo peor de los partidos, claramente sugerente de que una acción de divorcio debería haberse presentado mucho antes, llegando al estado actual de cosas. Lo que el comisario no sabía era que Jennifer ya había hecho una decisión que garantizaría el divorcio. Nunca sería necesario proceder. En las semanas previas a septiembre 2024, el comportamiento de Matthew comenzó a cambiar dramáticamente. Según sus amigos, Jennifer, el comportamiento errático se había vuelto tan inquietante que Matthew haya pasado gran parte de las últimas semanas de su vida durmiendo en una instalación de la Guardia Nacional, fuera de preocupaciones por su seguridad. En una de sus últimas conversaciones con su viejo amigo, el exjugador de Utah, el guardia nacional Kevin Thompson, Matthew realmente había llegado a la conclusión de que es necesario un divorcio. Sucede y es hora de seguir adelante. Pero Matthew nunca tuvo la oportunidad de mudarse en adelante. Lo que Mateo no comprendió del todo era que Jennifer había estado viviendo una doble vida. Ella tenía una aventura con otro hombre, alguien que quisiera. Más tarde se convertiría en la clave para desentrañar todo el caso. Esto no fue solo una aventura casual. Fue una relación intensa que consumió pensamientos y emociones de Jennifer.
El 19 de septiembre de 2024. Solo 2 días antes del asesinato, Jennifer le mostró a su amante algo que debería han sido una señal de advertencia. Ella mostró un arma cargada para él, una Glock 19X que ella lo mantuvo en su casa. En ese momento, él probablemente no pensé nada al respecto. Después, en total, muchas familias militares eran propietarias armas de fuego. Pero los fiscales revelarían más tarde que Jennifer había estado calculando y metódica en su planificación. Ella había organizado sus 3. Los niños se quedan en casa de sus padres. La noche en que planeó matarlos. Padre. Se estaba preparando el escenario para una enfrentamiento que terminaría en tragedia. 20 de septiembre de 2024. Empezó como cualquier otro día. Pero por la tarde, la frágil fachada de el matrimonio entre Johnson y Gladys finalmente sería desmoronarse. Mateo había descubierto la verdad sobre el romance de su esposa y los testigos. Informe posterior de haber escuchado una acalorada discusión entre la pareja esa noche. Según la confesión posterior de Jennifer, Matthew la confrontó y le gritó porque él sabía que ella había estado durmiendo con alguien más. La discusión fue intensa, con años de problemas matrimoniales finalmente explotando al descubierto. Pero, ¿qué? Lo que sucedió después atormentaría a todos los que aprendí sobre ello. En la madrugada del 21 de septiembre 2024, mientras Matthew dormía en su dormitorio principal, completamente vulnerable, y sin darse cuenta del peligro en que se encontraba, Jennifer tomó una decisión que sería destruir varias familias para siempre. Ella tomó su propia pistola de 9 milímetros y le disparó marido en la cabeza mientras dormía. Según su propia confesión, ella luego pusieron el cuerpo de Matthew en un tejado contenedor de almacenamiento, deslizándolo hacia abajo escaleras de su casa antes de cargarla en la parte trasera de su minivan. Ella rompió su teléfono y condujo su camioneta hacia un barrio cercano, abandonándolo cuadras de su casa. Entonces, ¿en qué? Solo puede describirse como metódico encubrimiento. Jennifer condujo hacia el norte con el cuerpo de su marido y lo enterró en una tumba poco profunda en un lugar que permanece desconocido hasta el día de hoy. Cuando regresó a casa, comenzó una extensa operación de limpieza. Ella blanqueé las paredes y usé limpiador de alfombras, suministros en todo el dormitorio principal, y ordenó un colchón nuevo para reemplazar el que estaba empapado de sangre donde Matthew había sido asesinado. El colchón llegó justo 2 días después. Pero lo más crítico de Jennifer. El error estaba aún por venir. El 22 de septiembre, poco antes de medianoche, Jennifer apareció en la casa de su amante e hizo una confesión que sería finalmente condujo a su arresto. Ella dijo todo lo que le contaba, cómo lo había matado Mateo, cómo se había deshecho de su cuerpo y cómo había limpiado escena del crimen. El hombre notó moretones en el cuerpo de Jennifer durante su conversación, y cuando preguntó sobre, les explicó casualmente que ella los había conseguido mientras la enterraba marido y limpiar la casa de evidencia. Su amante estaba aterrorizado por lo que había oído. Esta mujer, él creía que lo sabía, acababa de confesarlo. Asesinato a sangre fría con un resultado casi comportamiento casual. La verdad estaba a punto de salió y fue peor que cualquiera imaginado. El amante de Jennifer estaba tan perturbado por ella confesión de que decidió grabar su próxima conversación telefónica. Cuando él le dijo a Jennifer que estaba asustado por lo que ella le había dicho, su respuesta fue escalofriante y se convertiría en uno de las piezas de evidencia más inquietantes del caso. Vaya, si crees que podría siquiera. Mató a una mosca, dijo, como si acabara de. Él no es una persona. Él no era una persona. Ya no era Matt. El frío desapego en su voz era inequívoco. Ella había deshumanizado tanto a su marido, completamente que su muerte no significó nada a ella. Pero lo inquietante de Jennifer. Las revelaciones no terminaron ahí. Cuando ella, su amante le preguntó si tendría miedo si la situación se invirtió, Jennifer respondió, no,
Si lo merezco. Siempre prediqué que yo era como él. Reina de corazones en mis vidas pasadas porque les corto la cabeza. Les corto la cabeza. Si pudiéramos acorralar a la escoria de esta tierra y ponerlos en una isla o simplemente mátalos a todos, podría sipearme. Este país vuelve a ser un buen lugar. Jennifer también le pidió a su amante que no piensa en ella como un monstruo y recuerda quién era ella antes de abrir su boca. La ironía no pasó desapercibida. Ella estaba pidiendo comprensión después, confesando haber asesinado al padre de sus hijos a sangre fría. ¿Qué hizo que esta conversación fuera aún más interesante? Lo significativo fue que esto ocurriera antes de que Matthew fuera reportado oficialmente desaparecido. Jennifer ya se refería a ella, marido en pasado, aunque nadie más sabía que estaba muerto. 6 días después de su confesión a ella, amante, Jennifer finalmente denunció a Matthew desaparecida ante la policía. Ella les dijo que Matthew había dicho que se iría por un tiempo. Semana y le dijo que no lo llamara. Mientras tanto, la Guardia Nacional de Utah ya había comenzado la búsqueda de Matthew cuando no se presentó a trabajar el 23 de septiembre. Pero sin que Jennifer lo supiera, su amante había estado recopilando pruebas contra ella. Había tomado capturas de pantalla de sus mensajes de texto y grabaron su teléfono. Conversaciones. El 2 de octubre de 2024, finalmente, contactó a la policía con información de que abriría el caso de par en par. Que lo que sucedió después sorprendería incluso al más investigadores experimentados. Cuando la policía de Cottonwood Heights ejecutó una orden de allanamiento en el Johnson Gladhill, el 28 de septiembre, cuando volvieron a casa, descubrieron una escena que contaba una historia muy diferente que la que Jennifer había estado contando. En el dormitorio principal, los investigadores encontré una gran mancha de sangre en él. Alfombra debajo de la cama. También se encontró sangre en el marco de la cama. Listones, lo que corroboró exactamente lo que Jennifer le había contado a su amante. La casa rire de lejía, y había rojizos, manchas marrones en las paredes, el marco de la cama y persianas. Lo más revelador es que el colchón en el dormitorio era nuevo. Los registros telefónicos mostrarían más tarde que Jennifer lo había pedido en septiembre 24, apenas 3 días después del asesinato, y había sido entregado 2 días después. Durante la investigación, la policía también descubrí datos GPS de Jennifer. Teléfono que muestra sus movimientos en septiembre 21 y 22. Los datos la mostraron viajando al lugar donde la camioneta de Matthew fue encontrada alrededor de las 6 a.m. y posteriormente rastreando su viaje al norte hacia el condado de Davis, exactamente donde ella afirmó haber enterrado su cuerpo. El 2 de octubre de 2024, armado con él. Confesiones grabadas y físicas. Pruebas, la policía arrestó a Jennifer Gladhill por cargos de primer grado, asesinato y obstrucción de la justicia. Pero la investigación estaba lejos de terminar. El 24 de octubre de 2024, los padres de Jennifer, Thomas Gladhill, de 71 años, y Rosalie Gladhill, de 67 años, también fueron arrestado y acusado de 4 cargos de obstrucción de la justicia. La policía descubrió que la pareja había pasado más de 5 horas en la casa de Jennifer a finales de septiembre, a pesar de que inicialmente alegando que solo estaban allí por más de 1 hora para recoger la ropa. Los investigadores descubrieron que Rosalie había compré el colchón nuevo y lo tenía. El teléfono se reinicia de forma remota y se pierden todos los datos sobre su paradero durante la limpieza. Periodo. Cuando la policía interrogó a Thomas sobre el dormitorio principal y supuesta limpieza, él les dijo, no entré donde él. El incidente ocurrió sin querer revelar conocimiento de la escena de un crimen. Durante un registro en la casa de los padres, la policía encontró una caja de pistola Glock 19X envuelta en un mono de niño dentro de un plástico bolso cerca del dormitorio de Jennifer. El contenedor coincidía con la descripción de la pistola que Jennifer le había mostrado a su amante. 19 de septiembre. La familia había intentado encubrir el asesinato perfecto, pero la red de mentiras se estaba deshaciendo rápidamente.
Han pasado meses desde que Jennifer arrestó, pero el cuerpo de Matthew Johnson sigue desaparecido. Se han realizado amplios esfuerzos de búsqueda para cubrir varios condados que se extienden desde Davis y los condados de Beaver hasta condado de Box Elder, cerca de Utah, Idaho. Borde. Más de 70 buscadores han participado en los esfuerzos en curso para encontrar a Matthew, incluidos los agentes del orden y los voluntarios, y los propios amigos militares de Matthew que han organizado sus propios grupos de búsqueda. Como dijo su amigo Kevin Thompson, el hecho de que la búsqueda se encuentra ahora en su quinta el mes los mantiene despiertos por la noche. John Hatch, el compañero boina verde de Matthew que sirvió con él durante 12 años, ha sido frustrado por la búsqueda en curso. Esfuerzos, dijo, haber tenido a Jen en casa antes, ya sabes, de partir el pan. Con ellos, resultó que ella es responsable de su muerte. Fue impactante, francamente. Durante recientes audiencias judiciales, los fiscales revelaron que un vehículo se encontró un contenedor de almacenamiento flotando en el agua, y contenía la sangre de Johnson en su interior. Este descubrimiento proporcionó información adicional, evidencia física que vincula a Jennifer con el crimen, pero el cuerpo de Matthew aún no se ha recuperado. La búsqueda continúa expandiéndose por el norte de Utah, mientras los investigadores siguen todas las pistas, con la esperanza de finalmente traer a Matthew a casa. Su familia estaban a punto de descubrir un secreto. Jennifer había esperado no volver a ver el luz del día. Jennifer Gladhill se declaró inocente a todos los cargos en su contra. Ella se enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, 5. Cargos de obstrucción a la justicia, 1. Cargo de posesión de un control sustancia, un cargo de abuso o profanación de un cuerpo humano, y 1. Cargo de manipulación de un testigo. Durante su audiencia de fianza, los fiscales argumentó que Jennifer representaba un papel importante, peligro para la comunidad y para la integridad de la investigación. Revelaron que ella le había dicho, amante, ella se pegaría un tiro antes ir a la cárcel, demostrando tanto su desesperación y potencial para más violencia. El juez se puso del lado de los fiscales y se negó la solicitud de libertad bajo fianza de Jennifer, señalando que representaba un riesgo para la comunidad. Ella permanece bajo custodia en Salt Lake City, cárcel del condado, añadiendo otra capa de complejidad a el caso es la cuestión de Mateo. Seguro de vida credencial de $500,000. Política. Con Jennifer nombrada como la beneficiario. Con Jennifer enfrentando cargos de asesinato hoy. El cuerpo de Matthew sigue desaparecido. Credencial. Ha pedido al tribunal que determine quién debería recibir el dinero. Está previsto que comience el juicio de Jennifer el 8 de diciembre de 2025, y se espera que dure 8 días. Quizás el aspecto más desgarrador de esto. El caso es el de los 3 niños que han perdido ambos padres, uno por asesinato y el otro por prisión. La familia de Matthew Johnson ha publicado una declaración a través de su víctima representante diciendo, tenemos esperanzas que encontraremos a Matt pronto o que Jennifer o alguien se presentará con la ubicación de su cuerpo para que podamos entréguenle el descanso necesario. La teoría de la fiscalía es sencilla, pero escalofriante. Jennifer Gladhill mató su marido porque la descubrió aventura y ella quería ser libre para continuar su relación con su amante, en lugar de pasar por un divorcio complicado, que podría haber resultado en algo compartido. Custodia y obligaciones financieras, ella eligió el asesinato. Mientras esperamos el juicio de Jennifer Gillen, diciembre de 2025. Una pregunta atormenta a todos los involucrados en este caso. ¿Cómo justifica una madre de 3 hijos destruyendo tantas vidas por el bien de una aventura? Quizás nunca lleguemos a comprender del todo el profundidades de Jennifer Gladhill, egoísmo y crueldad. Lo que sí sabemos es que sus acciones han creado heridas que nunca sanarán por completo. Sanar. Puede que al final se haga justicia, pero Matthew Johnson nunca volverá a casa. Sus hijos. Y en algún lugar del norte, Utah, un padre devoto y soldado yace en una tumba sin nombre, esperando
Alguien que finalmente diga la verdad sobre dónde pueda estar Sonoro.